Buenos días, Iglesia La Gran Comisión. Es un gran gusto para nosotros saludarlos por este medio. Esta semana fue una semana muy importante en la vida de los cristianos y es porque celebramos la Pascua que nos recuerda los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que recordar que la Pascua es el evento más importante para nosotros porque vemos el amor manifiesto de Dios en forma de entregar a su Hijo amado para que fuera sacrificado por cada uno de nosotros. De manera que estamos muy agradecidos con el Señor. Sé que generalmente nos reunimos y hacemos un recordatorio, un memorial, pero en este año pues no lo pudimos hacer de esa manera. Pero qué importante saber también que no nos quedamos en viernes, porque nos movimos y llegamos al día domingo. En el día domingo sucede el evento más grande para nosotros. Nos movimos de viernes, sábado a caer al día de la resurrección, el día cuando Jesús se levantó de entre los muertos y nos dio la victoria que nos hace ser hechos hijos de Dios. De manera que nosotros estamos celebrando el día domingo, que es hoy en la mañana, este evento tan grande. Como los que pueden lograr ver la cruz está ahora vestida con el color blanco que significa resurrección. Nosotros nos alegramos porque esa tumba está vacía. Esa tumba no quedó con alguien adentro. Y gracias sean dadas a Dios porque debido a ese acto de sacrificio y resurrección de parte de nuestro Señor Jesucristo, tenemos salvación y vida eterna. Muy bien, en esta mañana vamos a dar un breve recordatorio de los diferentes anuncios que tenemos y seguimos orando por protección. Sabemos que Dios nos sigue protegiendo y a pesar de que estamos pasando por momentos difíciles, Él va a estar con nosotros. Esa es la promesa. Sea como sea, vamos a pasar y sabemos que vamos agarrados de la mano de Él. Muy bien, vamos a continuar cerrados en los servicios dominicales hasta nueva orden, conforme el Estado lo dirija. También queremos anunciar que tenemos nuestras clases de Fundamentos de la Fe vía Facebook de la iglesia. Para aquellas personas que quedaron a medias, pueden ir ahí y buscar la enseñanza que les correspondía. También las reuniones de la célula, si ustedes lo pueden hacer en forma electrónica, por favor mantengan ese contacto. Es bueno mantener ese cuidado entre unos y los otros y recordar que siempre es posible una oración vía teléfono, vía texto, vía computadora o vía Zoom o lo que ustedes tengan a su disposición. También estamos recordando que las predicaciones están en línea. Por favor, visítenos ahí. Siempre es bueno saber que al otro lado de la línea nos están escuchando. Así que les estamos recordando que ahí están a la disposición de ustedes. Y continuamos, mis hermanos, en la cadena de oración. Hemos levantado el altar familiar 7:30, 8:30. Si usted no puede a esa hora, usted acomode su tiempo con su familia. Si tiene niños pequeños, sabemos y entendemos que no van a poderlo hacer tal vez a esa hora. Pero acomode su tiempo y dediquen un momento para orar, para buscar, para enseñarles a sus nenes que en medio de esta situación donde dejaron de ir a la escuela, donde tuvieron que dejar de venir a Guana, Dios está en control y Dios está con ellos. Nuestros jóvenes, ellos están teniendo un bonito tiempo en línea. Estamos recordándole a muchos jóvenes que todavía no se integran, que busquen, mándenle un texto a nuestro hermano Sean. Él va a estar a la disposición de ayudarlos para poderse conectar y poder ser parte de la reunión de jóvenes el día jueves de las 7 a las 9. Seguimos también dando las gracias porque muchos hermanos han sido fieles y yo sé que hay muchos hermanos que han enviado sus ofrendas, sus diezmos, sus promesas de fe, las han venido a dejar al buzón el día miércoles y los que prefieren lo hacen vía PayPal.
Así que estamos muy agradecidos con toda la congregación. Estamos unidos en esto, mis hermanos, no estamos solos, el Señor está con nosotros. Y ahora vamos a cantar juntos. Todos con sus manos. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo, mi Cristo. Aleluya, aleluya. Say.
luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al final él suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en tinieblas. La guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre el signo, el vivo está, el vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre el signo, el vivo está, el vivo está. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre el signo, el vivo está, el vivo está. Por siempre el vivo está, y tu amor perfecto es, y tu amor perfecto es más que suficiente. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó.
Muy buenos días, Iglesia La Gran Comisión. Una vez más, a través de los medios del aire, estamos comunicándonos. Quisiéramos hacerlo personalmente. Se hace bastante difícil, pero agradecemos al Señor que nos permite una vez más poder presentar el mensaje para que usted tenga la oportunidad de verlo en sus respectivas casas. El día de hoy vamos a compartir un mensaje bastante precioso relacionado a la resucitación o la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Le hemos titulado ese mensaje Resucitado para nuestra justificación. Si ustedes recuerdan, no una vez sino varias veces hemos venido predicando, y también la Biblia lo enfatiza: la tumba está vacía, ha resucitado. El verso o el versículo que se acopla bastante al mensaje de hoy está en Romanos 4:25. Dice así la palabra: el que fue entregado por nuestra transgresión y resucitado por nuestra justificación. Pongamos atención a esto: y resucitado para nuestra justificación. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre, por habernos enviado a tu Hijo para que nos pudiera redimir. Fue la propiciación para nuestros pecados. Gracias por habernos dado la salvación, en la cual ahora podemos tener la libertad de expresión, sabiendo también, Señor, que estamos viviendo momentos bastante difíciles. Estamos en una crisis, Señor, pero tu iglesia no hay forma de pararla, porque es tu palabra, y tu palabra, Señor, no retorna atrás vacía. Hace el efecto deseado. Así que en esta hora sabemos que tú eres soberano, que tú conoces todas las cosas, y que si tú has permitido, Señor, esta pandemia o esta epidemia, Señor, tiene propósitos. El primer propósito es que tu iglesia, Señor, podamos entender como hijos tuyos una dependencia más de ti, una constante acercamiento hacia ti, y para el mundo que no te conoce, Señor, que tengan a bien considerarte y que se puedan arrepentir de sus pecados. Así que gracias te doy, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hoy viernes es el día de la grabación. Estamos recordando los padecimientos de Jesús allá en Jerusalén, y por supuesto su crucifixión en el monte Gólgota. Hebreos 9:26 nos lo dice, y nos dice que Jesús se presentó una vez para siempre en sacrificio de sí mismo para quitar el pecado del hombre. Entendiendo que la Biblia nos habla y que nosotros lo entendemos por medio del Espíritu Santo, desde el Edén hubo un gran problema en la humanidad, y ese gran problema, el pecado. Y la única y definitiva solución de ese problema era que el Hijo de Dios, Jesucristo, viniera a reconciliarnos de nuevo con el Padre. Indudablemente salió del corazón del Padre. En Isaías 53:10 usted puede ir a leerlo, donde el Señor asignó a Jesucristo a que viniera y se presentara como el Cordero de Dios. Pero al mismo tiempo también en Juan 10:18 nos indica que Jesús voluntariamente se presentó, porque él tenía poder para quitar su vida y ponerla, y él voluntariamente se presentó en este sacrificio para poder redimir a la humanidad y que cada ser humano tuviéramos un acercamiento con Dios Padre. Él es la propiciación de nuestros pecados. No solamente de nuestros pecados, sino los pecados del mundo. Jesús tomó mi lugar, tu lugar, y nos justificó.
para con el Padre. En ese momento Jesús absorbió nuestros pecados y nuestras culpas para satisfacer la justicia divina de Dios. Romanos 3:24 nos lo dice: nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esto nos lleva a considerar que gratuitamente fuimos justificados. Vamos a estar hablando de estas palabras que quiero que las anoten: justificados, gracia, redención, propiciación y fe. Romanos 3 del 23 al 28 lo indica: por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para mantener su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Querido hermano, te hago esta pregunta. Tú me dirás si la puedes contestar o no. ¿Qué hace la justificación de Cristo para ti y para mí? Ya vimos que un pecador fue llevado a la corte celestial, donde Jesús tomó vuestro lugar, y estando en la corte celestial se presentó Cristo diciendo ante Jesús, o ante Dios, el juez soberano y justo. Y Jesús dijo, cuando fue presentado al pecador: yo respondo por esa persona. Yo llevo sus faltas y sus culpas. Yo llevo su castigo. Yo llevo su condena. Esa es la parte de la propiciación de Cristo. Por eso envuelve esa palabra que pareciera bastante difícil de entenderla: justificación. Porque nosotros nos quedamos cortos. Y es a través de Jesús que somos justificados delante del Padre. Además de justificación, sabemos que la palabra propiciación es importantísima también. Porque la propiciación es que Él pagó el precio por ti y por mí. Y es ahí donde se combinan estas dos palabras. Esa es la parte que hace la propiciación en Cristo. Pero hoy hay otra parte que tiene que ver con aspectos judiciales, y es la parte que se llama justificación una vez más. El sacrificio de Cristo pone activo los atributos de su justicia. Me refiero de Dios. Justificación viene del vocablo que se usa en el Nuevo Testamento como justo y justicia. La justificación tiene dos elementos importantes: el perdón y la restauración. El perdón, porque nos ha perdonado de todos los pecados, de todas las culpas, de todo adversidad que tú y yo hayamos cometido transgrediendo la voluntad de Dios. Por eso el Señor, una vez más, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, no nos mira a nosotros, sino que mira a Jesús. Y Jesús, a través de su palabra, nos enfatiza a nosotros y nos hace ver, y nos dice: ahora pues no hay ninguna condenación para los que en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. O sea que a través de Jesús ya no hay culpabilidad, ya no hay condenación, estamos libres en Cristo Jesús. Y Él lo ha hecho, y es ahí donde se ejecuta el perdón de Dios a través de Jesús. La restauración completa el favor de Dios. Es a través de su justicia.
y su fe es contada por justicia. Por eso ustedes han de recordar, aquellos estudiosos de la Biblia, cuando Martín Lutero, en aquel tiempo de la Reforma, se agarró de esta palabra, dice: mas el justo vivirá por la fe. Eso lo sostuvo a este individuo y hasta el día de hoy marcó la diferencia. Y por eso es que nosotros ahora, el día de hoy, tenemos la libertad de exaltar y glorificar el nombre del Señor, porque creímos por fe como lo creyó Martín Lutero. Entonces, volviendo a la palabra justificación, es el acto judicial y legal de Dios, por lo cual Dios nos declara ser libres de nuestra condena y ahora nos declara justos en cuanto hemos creído en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En la justificación hay una transacción que pareciera difícil de entenderla, pero la voy a tratar de explicar a través de 2 de Corintios 5:21. Dice: el que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús, le hizo pecado para nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo llegó a tomar mi pecado para que nosotros seamos declarados justos. Cristo toma el pecado del creyente y lo lleva en el cuerpo, no en la cruz, sino en el cuerpo, y el cuerpo fue clavado en la cruz como el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se hace pecado por nosotros. ¡Wow! ¡Qué milagro más impresionante! Yo diría que es milagro, porque yo creo que cuando tenía ya tal vez unos 25, 26 años, yo ya no podía más caminar porque tenía una gran joroba. Pero cuando me declaré en Cristo Jesús, esa joroba se quitó, el pecado se fue. Cristo toma el pecado del creyente y lo lleva en su cuerpo, en la cruz. Él presenta su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se hace pecado por nosotros para entonces vestirnos con la justicia de Cristo. La justificación es más que el perdón. Es la restauración de todos los derechos que perdió el primer Adán. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estábamos? ¿Sabes cómo estábamos? Según Efesios 2:12 lo dice: estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, y de los dos pueblos hizo uno. Ahora se nos ha restaurado, se nos ha dado todos los derechos de vuelta, no por nuestros propios medios, sino por los medios de Jesucristo. Antes estábamos lejos y ahora estamos cerca. Antes estábamos demasiado lejos y una vez más el Señor fue el mediador para que nos acercáramos al Dios Padre. Antes éramos culpables y ahora somos hechos inocentes por los méritos de Cristo Jesús. Por medio de la justificación se nos ha retornado el favor pleno, la aceptación y la bendición de Dios. Y ahora, si fuera poco, ahora estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. O sea que tenemos una cercanía con Dios Padre a través del mediador Jesucristo. Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra predicación. ¿Para qué estamos tanto tiempo en la iglesia? ¿Para qué caminamos si realmente Cristo no resucitó? No valdría la pena ni inclusive
reunirnos ni predicar la palabra. Pero Pablo lo enfatiza una y otra vez más. Este texto leído en Romanos al principio, Romanos 3:24, dice: son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Está bien, esto es demasiado importante para ti y para mí. Jesús muere como el acto de la propiciación por mi pecado y por tu pecado. Jesús resucitó para mi justificación y para tu justificación. Ya vas a ir entendiendo la palabra justificación. Yo sé que hay algunas personas estudiosas en la palabra y ya lo entienden desde ya. Dice que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo se resolvió el problema del pecado de la humanidad de una vez y para siempre. Imagínate, antes de venir a Cristo, tú y yo caminábamos desorientados, pero cuando se nos comunicó que efectivamente el pecado hacía mella en nosotros, contrarrestaba el fluidez, contrarrestaba todos aquellos preciosos dones que Dios nos podía haber dado, porque había algo, había una llaga que se llamaba pecado que nos contrarrestaba y no nos permitía tener esa comunicación con Dios Padre. Por eso su resurrección se complementa después de que sabemos que murió en esa cruz del Calvario, pero murió con propósito y era para quitar el pecado del medio. Pero cuando resucitó, es que ahí es que nos ha dado ahora las primicias, nos da la bendición, nos justifica para que nosotros tengamos una nueva vida. Su resurrección nos lleva y nos pone a un nivel diferente al que estábamos antes. Nos lleva a través de procesos de redención, justificación, santificación. O sea que el creyente, o cuando una persona reconoce a Cristo como el Señor, se da cuenta que hay mucho por delante, hay mucho que crecer. Y es cuando cada vez que se medita en la palabra y se pone la palabra en obra en nuestro corazón. Me refiero que no vamos a quedarnos de la igual manera que venimos un día, sino que Dios nos va a llevar en un proceso de redención, un proceso de santificación, al punto de que nos vamos a parecer cada día más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección fue la señal más poderosa que Dios había aceptado la ofrenda del pecado. El apóstol Pablo lo proclamó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estás en vuestros delitos y pecados. Pero gracias sea al Señor que ya no estamos en delitos ni en pecados, porque Jesucristo nos dio la victoria en esa cruz del Calvario un día viernes hace 2000 años atrás, lo cual el día de hoy nos gozamos y podemos expresarnos como nunca antes nos habíamos expresado, porque tenemos la libertad de hacerlo. Él resucitó para nuestra justificación. Es necesario que Jesús muriera y resucitara para poder restaurarnos con la comunión con el Padre. Jesús canceló el veredicto que estaba en nuestra contra. Pagó el precio a través de su muerte en la cruz. Nos dio total victoria a través de su resurrección. Jesús se dio por amor y resucitó por nuestra justificación. La obra de Cristo hubiera quedado estéril si no se menciona la segunda parte de este versículo en Romanos 4:25.
y resucitado por nuestra justificación. En otras palabras, resucitado para darnos vida y vida en abundancia, para hacernos crecer en Dios, para que disfrutemos de los dones, para que disfrutemos de su gracia, para que disfrutemos de su sanidad, para que disfrutemos de su liberación, para que disfrutemos de una libertad plena. A todo esto, mientras que Él iba a resucitar, habían algunas confusiones en Israel. Y las confusiones eran que los judíos no podían entender que podría haber una resurrección, que esa resurrección se iba a llegar al final de los tiempos. Y no era aceptable para ellos. Pero Jesús venía una y otra vez enfatizándoles y aclarándole a los discípulos en Marcos 8:31, si tú lo quieres leer después, cuando Jesús les mencionaba que era necesario ir a Jerusalén y sufrir mucho de los principales religiosos y que lo matarían para que resucitara al tercer día. Los discípulos no entendían y no se atrevían a preguntarle. Por eso, María Magdalena, a la mujer que Dios la liberó de 8 demonios, era la primera que estaba pendiente de ir a visitar a la tumba. Y cuando dice que corrió a la tumba, encontró que la piedra principal había sido removida. Se asustó. Y dijo ella: ¿a dónde han puesto a mi Señor? Cuando vio hacia un costado, dice que vio un hortelano, o sea, una persona que estaba aparentemente cuidando en el cementerio, pero ella no se había dado cuenta que era realmente Jesús. Porque le dijo María, y ella inmediatamente oyó la voz de Jesús y dijo: Raboni. Y salió corriendo, dice, a contarle al resto de los discípulos, a decirle: he visto al Señor resucitado. Y aún los discípulos, cuando escucharon la voz de María Magdalena que había visto a Jesús resucitado, no lo creyeron. Aún los mismos discípulos tenían demasiado confusión, aunque Jesús se los había repetido muchas veces. Yo no sé si yo estaría en esa misma disposición de los discípulos, posiblemente sí, porque todavía en ese momento tal vez no tenían el Espíritu Santo y no podían entender claramente lo que el Señor les había dicho que iba a suceder. Dice que aún había 2 discípulos que iban camino a Emaús, y mientras que ellos iban platicando y turbados de que realmente esperaban que aquel hombre llamado Jesús fuera el rey de Israel, y resulta que ya no estaba con ellos y ellos estaban confundidos. Mientras que estaban platicando eso, se les apareció Jesús y no lo conocieron. Y mientras que caminaban, Jesús les trajo a memoria desde Moisés hasta el tiempo de ellos. Todas las palabras se las trajo a memoria. Y mientras que caminaban, dice que entraron en casa. Y cuando entraron en casa y se sentaron a comer, en ese momento cuando él iba a comer y partiendo los alimentos, se dieron cuenta que era Jesús. Inmediatamente el Señor se desapareció de ellos. Se quedaron ellos impactados. Dice: algo pasaba con nosotros. Nuestro corazón latía demasiado fuerte. Seguidamente dice que Pedro también fue a la tumba, y cuando llegó a la tumba no encontró a nadie más que los lienzos. Cuando llegó, dice, los discípulos estaban
reunidos del mismo miedo en una casa y se les apareció en medio. Posteriormente se le apareció otra vez a los discípulos cuando Tomás fue confrontado por su incredulidad. Los judíos levantaron un montón de mentiras relacionadas a Jesús, que no había resucitado. Este es el ataque más antiguo en contra de la resurrección de Jesucristo. Dijeron los judíos que habían robado el cuerpo de Jesús. Los principales sacerdotes dieron dinero a los soldados diciendo: decid al gobernador que han hurtado el cuerpo del Señor, mientras que nosotros estábamos dormidos. Hasta el día de hoy se sigue la misma tradición, pero bendito sea el Señor que Él ha resucitado. Él ha resucitado. Los religiosos buscaron muchas formas para poder poner nubloso la situación. Marcaron una y otra historia para mantener confundidos a muchos. Pero Jesucristo realmente resucitó y ha resucitado al punto de que el día de hoy nosotros seguimos predicando la palabra del Señor. Sabemos que también hay personas escépticas, religiosos escépticos hoy en día. El secularismo. No debaten la crucifixión, pero sí debaten la resurrección. La resurrección de Cristo es parte de la fundación de la fe cristiana. Si el cuerpo de Cristo no se levantó de la tumba, no hay base para nuestra fe cristiana. El mismo apóstol Pablo dijo: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. El sistema secularista busca desacreditar todo lo relacionado sobre lo sobrenatural y bíblico. Esto incluye la resurrección de Cristo. Si se les pregunta sobre la resurrección de Cristo, responden: eso es un mito. Nunca aceptarían poner sobre la mesa científica las evidencias de la resurrección. Pero déjame decir, querido hermano, que hay muchas evidencias de que Jesucristo resucitó. Hay pruebas y evidencias indubitables. Hechos 1:3 dice: y Pedro y los discípulos hacen una aclaración contundente hablando de Jesús. Y se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días. ¿Por qué afirmó el Señor en 40 días? Porque era menester que muchos lo vieran, mayormente sus discípulos, para que ellos recibieran seguridad de que lo que Él había dicho se había venido a traer en cumplimiento. Y hoy en día, o en ese tiempo, el Señor les daba ahora la autoridad para seguir hacia adelante. En 1 Corintios 15, del 5 al 8 nos dice, Pablo presenta un reporte histórico bíblico de Jesús. Apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12, y después a todos los apóstoles, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Después apareció a Jacob, y de último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, refiriéndose al apóstol Pablo. Aún el apóstol Pablo, Dios le dio el privilegio de aparecérsele. De verdad que estas son pruebas, evidencias indubitables. La palabra de Dios nos dice en Mateo 18:16 que toda palabra sea confirmada de boca de 2 o 3 testigos. Aquí vemos más de 2 o 3 testigos, muchísimos testigos. Dice por ahí que se les apareció como a 500.
¿Qué más pruebas indubitables? Aquí tenemos cientos de testigos. Esta noche o este día, yo soy un testigo. Tú eres un testigo que hemos encontrado a Cristo juntos, al Cristo resucitado. Tal vez yo no lo he visto físicamente, pero a través de las experiencias que Dios me ha permitido, cuando he leído la palabra, cuando me he hincado, cuando he buscado de su rostro, Él ha respondido mis oraciones. Yo encontré a Cristo resucitado en octubre en el año 1984. Y desde ahí para adelante ha sido mi vida, una vida en obediencia a Dios. No he sido perfecto, he sido imperfecto, pero he ido caminando hacia adelante en santidad. Según su palabra, Él me inquieta a que la haga. Cuando yo reconocí a Cristo, sentí paz. Cuando confesé mis pecados delante de Él, vino bonanza a mi vida. Mi deuda, mi pecado fue borrado. Dice que así como el oriente del occidente, así tiró a lo más profundo mis pecados y nunca más se volvió a acordar de ellos. Yo le di mi corazón al Señor y desde ese momento nací de nuevo. Y desde ese momento he visto victoria tras victoria. Han venido pruebas tras pruebas, pero han venido victorias tras victoria, al punto de que le sirvo al Cristo resucitado. Yo he sido justificado, no por mis propios méritos, sino por los méritos de Jesús. He sido regenerado, no por mis propios méritos, sino por los méritos de Jesús. He sido santificado, no por mis propios méritos, sino por los méritos de Jesús en mi vida. He procurado ponerme la palabra en mi corazón para que esa palabra haga la respuesta y traiga bonanza a mi vida. A ti también te puede pasar lo mismo. Si tú reconoces que Cristo ha resucitado, ¿sabes? Ven, acompáñame. Vamos a la tumba. Tal vez está muy lejos de aquí para allá. Tendríamos que tomar un avión y son aproximadamente 14 horas de vuelo. Pero la Biblia lo dice, que la tumba está vacía. Yo y mi esposa también estuvimos allá en Israel y visitamos su tumba. Y su tumba está vacía. Él ha resucitado y ha resucitado para mi justificación, para que yo viva una vida en santidad. Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La disposición de Dios Padre, dando a su unigénito Hijo, enviando a Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, novedad de vida. Querido hermano y querida hermana, nosotros estamos llamados, no en nuestras propias fuerzas, porque sabes, nos han dado la gran bendición de que el Espíritu Santo está en nosotros. Y es porque hemos reconocido que Cristo es el Señor. Él habita en este cuerpo. Esta es la iglesia del Señor. Y por consiguiente, el Señor nos ayuda a caminar en novedad de vida. Renovados constantemente, regenerados, santificados constantemente.
Dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en el Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene vida. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es mi oración en esta preciosa mañana que vengas a Cristo si es que no lo conoces. Y si lo conoces, afírmate más con Él. Mayormente en esta crisis, en esta situación tan difícil, yo creo que el Señor ha prometido en su palabra protegernos y cuidarnos. Y es un tiempo en el cual tú y yo, que mejor podamos tener un precioso tiempo de una cercanía con el Señor. Así que vamos a hacer una oración para finalizar el mensaje. Si puedes repetir conmigo, por favor. Romanos 10, del 9 al 10 dice. ¿Quieres hacerlo? ¿Me puedes seguir, por favor? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Padre, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados en la cruz. Entiendo que mi culpa y mi deuda ha sido cancelada por Jesús. Señor Jesús, te doy gracias y confieso que creo que tú moriste por mis pecados. Y hoy confieso que tú te levantaste dentro de los muertos. Yo creo en tu resurrección y creo que te levantaste entre los muertos y me justificaste y me hiciste inocente de mi pecado. Te doy gracias y te invito a que entres a mi corazón y empieces a santificarme por medio del Espíritu Santo y tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Nada que yo pueda hacer la puede detener. No hay enfermedad que no pueda sanar. No hay culpa ni ansiedad que no pueda quitar. Restaura el interior y el roto corazón. Sangre del Cordero de gloria, por amor cambió mi historia. Fluye hoy con poder, venció. Es la sangre
preciosa es tu sangre, oh mi Cristo, mi maldad y toda culpa la limpió, la inundó tu sangre, Cristo. No hay lugar en el cual yo me pueda ocultar. Cuán preciosa es tu sangre, oh mi Cristo. Sangre del Cordero de gloria, por amor cambió mi historia. Fluye hoy con poder, venció. Es la sangre de Jesús, sangre del Cordero de gloria. Amor cambió mi historia. Fluye hoy con poder, venció. Es la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Oh, preciosa sangre, ven, cúbrenos y límpianos, y que me puede dar perdón. Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Sí, querido hermano y hermana, solo deseo animarte a que lo que menos podemos hacer por el gran amor de nuestro Señor es renovar nuestra consagración a Él. Precioso esta parte de las Escrituras, que también las puedes ir a leer y abrir tu Biblia en Romanos 12, 1 y el 2 dice así: así que, hermanos, os exhorto por la compasión de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y el 2 dice: no os conforméis con este siglo, sino transformados según la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay dos aspectos de Romanos que debemos de grabar. La primera es que debemos de presentarnos delante de Él con un corazón contrito y humillado, como un sacrificio vivo al Señor. Y la segunda es que cuando el Señor nos hable, esa palabra que llega a nuestro corazón pueda transformar nuestro interior constantemente, para que seamos para bendición y exaltación a otros. ¿Podrías decir conmigo, a toda la iglesia les suplico, que digan conmigo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria sea su nombre. Gracias, Señor, por haber resucitado.
Gracias porque ya no estás en la cruz. Gracias porque ya no estás en la tumba. Has resucitado. Ahora estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y por la humanidad. Gracias porque también tú nos has acercado al Padre a través del sacrificio mediador que tú hiciste, Señor. Gracias por habernos quitado el pecado y ahora somos libres en ti. Exaltamos y glorificamos tu nombre, porque, Señor, vana sería nuestra fe si tú no hubieras resucitado. Exaltamos tu nombre en esta preciosa mañana y permite que tu iglesia sea activa, que tu iglesia sea, Señor, aquella iglesia que dice sí a Jesucristo. Amén. Y el pueblo del Señor dicen amén. Nos vemos el próximo domingo. Amén.